Buenas noches, bienvenidos a Viaje al Centro de la Noticia. ¿Se coludieron las farmacias? Sí. ¿Cometieron delito? No. La Corte Suprema acreditó que las 3 farmacias que dominan el 90% del mercado se pusieron de acuerdo para subir los precios coordinadamente en perjuicio de sus clientes. Pero eso no es delito en Chile. La responsabilidad no es de fiscales ineptos ni de jueces blandos, sino de los legisladores, que en el año 2003, a petición del gobierno del presidente Lagos, eliminaron de nuestras leyes los delitos contra la libre competencia. Así, hoy los ejecutivos de cualquier empresa que decidan coludirse, destruyendo el libre mercado y perjudicando a los consumidores, están notificados. Son inocentes ante la ley. Hoy viajaremos al centro de esta noticia. Las pruebas de la colusión, el largo proceso judicial, el perjuicio para los enfermos. ¿Qué pasa hoy con el precio de los remedios y el debate sobre cómo frenar las colusiones y defender a los perjudicados? O sea, a usted. El viaje comienza ahora. Los que tenemos que pagar esta alza injusta de los precios. Hay dos justicias, una para los poderosos y otra para los que no somos poderosos, los que no tenemos poder. Yo creo que tienes que pagar con cárcel. Poco más de 8 años desde que salió a la luz pública y después de 3 meses de juicio oral de la arista penal. El veredicto del llamado caso Farmacia fue: no habiéndose acreditado por el órgano persecutor que los sustratos fácticos de su acusación constituyan el delito de conseguir por medio fraudulento alterar el precio natural de los medicamentos, solo cabe absolver a los acusados. De esta manera fallaba el 4º juzgado oral en lo penal del caso Farmacias. Libres y sin manchas en sus hojas de vida quedaban los 10 ejecutivos imputados por adulteración fraudulenta de precios, puesto que la colusión en Chile no es delito desde el año 2003. Ahí el esfuerzo de los afectados por encontrar un artículo que permitiera llevar a la justicia penal a los que presumiblemente se pusieron de acuerdo para alzar los precios de importantes medicamentos entre los años 2007 y 2008. La colusión, y esto lo ha reiterado la Fiscalía en numerosas oportunidades y en nuestro foco estratégico, es la conducta más grave contra la libre competencia y al mismo tiempo la más difícil de probar. Anticonceptivos, medicamentos para la bipolaridad, epilepsia, diabetes, para la hipertensión, entre otros, figuran en la lista de los 220 fármacos que fueron parte de esta práctica antilibre competencia, según describió el propio fiscal Retamal a través del sistema 1, 2, 3, es decir, con un día de diferencia se materializaba el alza en los precios. Cada uno de los acusados participó o incidió en estos hechos. Hay acusados que lo que hacen es recibir listas de precios, hay otros que lo que hacen es ejecutar las alzas de precios, hay otros que por su estructura organizativa lo que hacen es autorizar las alzas de precios. Fue en el año 2008 cuando se hizo público uno de los peores escándalos de colusión que afectaba nada menos que a un área muy sensible de la sociedad, la salud. Las 3 grandes cadenas de farmacias que controlan el 90% del mercado acordaron subir los precios de importantes medicamentos y así engrosar sus ganancias. Ante fundadas sospechas de colusión, la Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento en diciembre del 2008, donde acusaba a Farmacias Ahumadas, Cruz Verde y Salcobrán de colusión. Una investigación que indagaba además la participación de al menos 9 laboratorios. Esto es un hecho inédito. Que venga un participante de un cartel, se acerque voluntariamente a la Fiscalía, reconozca el hecho y colabore. FASA reconoció la colusión y se acogió a un acuerdo, pagar una multa de $1 millón, muy distante de los 20 que desembolsaron las otras 2 cadenas de farmacia que no reconocieron esta práctica. Además, un acuerdo para compensar a los más afectados, los clientes. Compensación que, según Conadecus, aún está pendiente. Hasta este momento los consumidores no han sido compensados y hay demandas colectivas pendientes contra estas 3 empresas para que compensen
indemnicen a los consumidores afectados. Pero la historia va más allá. Una vez multadas las cadenas de farmacias, se buscaba acreditar las responsabilidades personales. Aquellos que materialmente y a través de mails se pusieron de acuerdo para subir el precio de medicamentos hasta en un 134%. Ahí el paso a la justicia. Sin embargo, en julio del 2013, la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte ofreció un acuerdo a los 10 ejecutivos, tomar clases de ética y pagar una multa en donaciones a beneficio por 255 millones de pesos, propuesta revocada por la Corte de Apelaciones, llegando al juicio oral. En fallo dividido, el cuarto juzgado oral en lo penal absolvió a los ejecutivos de las 3 grandes cadenas de farmacia, los que no tendrán, por lo pronto, manchas en sus hojas de vida ni asistirán a las bulladas clases de ética. Todo mientras miles de chilenos siguen acudiendo a las farmacias para comprar medicamentos que en algunos casos les permitan seguir viviendo. Así es, como decía la nota de Macarena Morales, en su cierre los chilenos, por supuesto, tienen que seguir consumiendo estos remedios y tienen que seguir acudiendo a las mismas farmacias. Veamos cuáles son los datos del mercado hoy. En Chile hay 2.955 farmacias muy desigualmente distribuidas por lo demás. Hay comunas llenas de farmacias, otras en las que sencillamente no hay. El 53% de ellas pertenecen a 4 cadenas: Ahumada, Salcobrand, Cruz Verde y Dr. Simi. Pero el dato clave es este. En total, el 90% de las ventas de medicamentos en Chile se concentran en solamente 3 cadenas. Y esas 3 cadenas son las mismas que se coludieron. FASA, Salcobrand y Cruz Verde concentran hoy el 90% de las ventas de medicamentos. Han seguido haciendo un negocio muy rentable. Veamos cuáles son los datos. Desde la colusión, o sea, desde el año 2008 hasta ahora, han crecido sus ingresos por ventas en un 34,1%. Y los precios de los medicamentos también han seguido subiendo después de la colusión. En total, entre 2008 y 2012, los precios subieron un 23,1% adicional, con un aumento mayor en los medicamentos que requieren de receta médica. Esos medicamentos subieron en promedio un 26,2%. O sea, las mismas farmacias siguen dominando el mercado, los precios siguen subiendo y los ingresos también siguen aumentando. Pero, ¿cómo funcionaba esta colusión detectada en su momento por la Fiscalía Nacional Económica? Lo vamos a conversar y lo vamos a explicar junto a Macarena Morales. Macarena, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Vamos a explicar entonces cómo operaba esta práctica de colusión. Nos vamos a remontar al año 2007, cuando se inicia una guerra entre estas 3 grandes cadenas de farmacia a través de campañas publicitarias en las que utilizaban comparaciones directas de sus precios, la llamada guerra de los precios entre las cadenas de farmacias. Así es, la guerra de precios entonces entre Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand del año 2007. En noviembre del 2007, las empresas deciden terminar con esta guerra de precios y comenzar a subir los precios. ¿Cómo lo hacen? Coordinándose para un alza que sea simultánea entre las 3 cadenas. Exactamente. Bueno, coordinan estas alzas. Los ejecutivos de las 3 grandes cadenas se contactan con laboratorios y desde donde les hacían llegar los precios y el orden en la cual debieran ocurrir estas alzas, que llegan a 222 medicamentos. Y lo van haciendo por partes. Primero hacen una especie de prueba piloto. En diciembre de 2007 se coordinan para subir el precio de 62 medicamentos. Muchos de ellos eran anticonceptivos. ¿Por qué? Porque evidentemente no es posible descontinuar un anticonceptivo de un mes para otro, sencillamente porque subieron de precios. Parten entonces en diciembre de 2007. Pero esto continúa y sigue en el mes de enero del año 2008, cuando finalmente concertan el alza de precios de 70 medicamentos. Resulta, concertan los precios suben, los medicamentos se siguen vendiendo y deciden aumentar. En febrero de 2008, 31 nuevos medicamentos se suman a este acuerdo de colusión y por lo tanto también aumentan sus precios simultáneamente en las 3 cadenas. Bueno, pero esto sigue y sigue avanzando. Continúan hasta marzo del año 2008. Las 13 grandes cadenas de farmacia agregaron a este acuerdo otros 40 medicamentos.
Y en abril de 2008 se suman 19 medicamentos más, sumando, aquí estamos, el total de 222 tipos de remedios. Digamos que en general la mayoría de estos medicamentos eran de los llamados medicamentos éticos. Por ejemplo, los que deben tomar los enfermos crónicos. ¿Por qué? Porque un enfermo crónico, si llega a su farmacia, se da cuenta que el precio ha subido al doble o al triple, va a las demás farmacias y en todas ha subido, no le queda otra opción que comprarlo de todas maneras al precio que sea. Exacto. Depresión, diabetes, hipertensión, epilepsia, son parte de los medicamentos que fueron parte de esta práctica colusiva, como tú decías, indispensable. Cueste lo que cueste, aquellas personas debían comprarlo igual. Así es. ¿Cómo se hacía para concertar estas alzas? Las tres farmacias intercambiaban entre ellas y con los laboratorios la información de precio de venta de los medicamentos y se ponían de acuerdo con correos electrónicos como este. Este es del 19 de diciembre de 2007, de Ramón Ávila, gerente comercial de Salcobrand, a Matías Verdugo, jefe de control de gestión de Salcobrand, con copia a dos altos ejecutivos, Roberto Belloni y Cristian Stephens. Y aquí queda clarísimo lo que estamos explicando. Dice lo siguiente: insistir con los laboratorios la necesidad de una coordinación para el alza de sus precios. Para ello, ofrecimos ser la cadena que primero subiera los precios, Salcobrand, los días lunes o martes. De este modo, las otras dos cadenas tendrían 3 o 4 días para detectar esas alzas y luego asumirlas. Hasta el momento se ha logrado que con los 4 laboratorios hayamos subido el precio de 5 de sus principales productos. Dados estos buenos resultados, ojo, estos buenos resultados, esperemos repetir el procedimiento con más productos y más laboratorios en el transcurso de las próximas semanas. Buenos resultados, decían los ejecutivos. ¿Qué significa buenos resultados? Poder subir de una manera muy fuerte los precios de estos medicamentos indispensables para los pacientes o para los enfermos. Veamos un ejemplo. Claro, vamos a ver de inmediato un ejemplo y vamos a destacar uno de los medicamentos y que es fundamental para aquellas personas que padecen de diabetes. El Glucophage Forte de 850 miligramos costaba 3.823 pesos en noviembre del año 2007 y en abril del año 2008 sube y alcanza otro valor. Llega a los 5.841 pesos. Un aumento del 53%, por lo tanto, debido a este acuerdo de colusión. ¿Qué pasa hoy con ese medicamento? Bueno, ha subido más de precio. Hoy tiene un costo de 8.270 pesos. Hemos destacado otro producto y otro remedio que es un anticonceptivo, un tratamiento, un producto que las mujeres que escogen utilizarlo no pueden descontinuarlo mes a mes. Hemos elegido el anticonceptivo Marvelon 20, 21 comprimidos, costaba 2.502 pesos en noviembre del 2007. Y apenas 4 meses después de este acuerdo de colusión en 2008, alcanza un precio de 7.180 pesos, o sea, aumenta prácticamente al triple. Hoy, Macarena, lejos de bajar, ha seguido subiendo el precio. Sí, claro. Lo podemos encontrar en 11.540 pesos. Y ojo, 11.540 pesos en las 3 grandes cadenas de farmacias. Esa es la situación entonces de cómo se hacía, de cómo se realizaba esta colusión. Ahora, lo hemos dicho, la colusión quedó absolutamente acreditada, la Corte Suprema ratificó que existió colusión entre las 3 cadenas farmacéuticas, pero había un problema para perseguir penalmente esto. Vamos a explicar cuál es el problema que termina en la resolución que conocimos esta semana y que ha causado tanto impacto y tanta indignación. Claro, vamos a verlo de inmediato porque la colusión en nuestro país no es delito y lo vamos a ver específicamente desde cuándo dejó de ser delito la colusión en nuestro país. Este era el artículo que existía antes, el Decreto Ley 211 del año 1973, que decía: el que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que tienda a impedir la libre competencia será penado con presidio menor en cualquiera de sus grados, o sea, con hasta 5 años de cárcel. Por lo tanto, hasta ese momento era posible llevar a la justicia penal aquellas prácticas vinculadas con la colusión. Claro, porque además el artículo 2 era específico y decía cuáles eran estas prácticas que podían ser penadas con hasta 5 años de cárcel. Se considerarán, entre otros, estos hechos. Y en la letra D dice: los que se refieran a la determinación de los precios de bienes y servicios como acuerdos o imposición de los mismos a otros. Por lo tanto, con esta ley vigente, claramente queda establecido que la colusión sí era un delito con penas de hasta 5 años de cárcel. Sin embargo, en el año 2003 esto cambia. En el gobierno de Ricardo Lagos, la misma ley y el mismo artículo se sustituye por otro que finalmente impide llevar a las 3 grandes cadenas de farmacia a la justicia
por esta vía. Es la ley 19.911, ley que tiene muchas cosas positivas, crea un tribunal de defensa de la libre competencia, da mayores recursos a la fiscalía, pero entre medio de todas esas normas pasó prácticamente desapercibido en su momento el hecho de que se eliminaban los delitos contra la libre competencia. Se decía simplemente que la ley tiene por objeto promover y defender la libre competencia en los mercados y que los atentados contra esa libre competencia serán corregidos, prohibidos o reprimidos en la forma y con las sanciones previstas en la ley. Bueno, ¿qué es lo que sigue indicando el artículo 2 respecto a lo mismo que guarda relación con lo que tú decías? Lo positivo es la creación también de este Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, porque corresponderá a este tribunal y a la Fiscalía Nacional Económica, en la esfera de sus respectivas atribuciones, dar aplicación a la presente ley para el resguardo de la libre competencia en los mercados. Atribuciones que, claro, tienen que ver con multas o con otro tipo de medidas, pero no con sanciones penales. Por lo tanto, cuando pasa lo de la farmacia, sabemos, la colusión no es delito. ¿Cómo poder perseguirlo penalmente? Bueno, se recurre a un artículo del Código Penal, el artículo 285, un artículo antiquísimo del siglo XIX, y se intenta aplicar ese artículo para penar la colusión. Y vamos a ver qué es lo que dice este artículo 285. Los que por medios fraudulentos consiguieran alterar el precio natural del trabajo, de los géneros o mercaderías, acciones, rentas públicas o privadas o de cualquiera otra cosa que fueran objetos de contratación, sufrirán las penas de reclusión menor en su grado mínimo medio y multas de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. Por lo tanto, por esta vía es que se buscaba alguna sanción penal para estos 10 ejecutivos. Algo bien difícil, bien enrevesado, porque hay que probar que había una adulteración fraudulenta de algo como el precio natural de un producto que ya es algo muy difícil de comprar. ¿Cuál es el precio natural? ¿Qué significa que esa alteración sea fraudulenta? Era una idea muy difícil de llevar a cabo y que finalmente la Fiscalía no tuvo éxito en lograr que este artículo, un artículo del siglo XIX, pensado en otras cosas, pudiera ser aplicado para subsanar el hecho de que la colusión ya no es delito en Chile. Claro, por eso fue un fallo dividido también. Algunos de los magistrados sí se convencieron de aquello, otros no. Macarena, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Y vamos a seguir revisando porque el expresidente Ricardo Lagos, quien envió este proyecto de ley que terminó con el delito de colusión que fue aprobado en el Congreso el año 2003, ha hablado al respecto. Hace un par de meses, la periodista Matilde Burgos, aquí en CNN Íntimo, le preguntó específicamente por este tema a Ricardo Lagos y esta fue su explicación. Las penas de cárcel respecto de esta situación no tenían mayor sentido si usted estaba en condiciones también de incentivar a aquellos que estén en condiciones de contribuir, porque la colusión siempre se descubre porque alguien la denuncia, de adentro. Y eso era muy importante. Pero eran prácticas que antes eran delito, que se pagaban con cárcel y que hoy no. Bueno, me parece entonces que sería muy importante revisar aquello. ¿Cometió un error? Es a lo mejor, pero me pareció que lo importante era entender que usted va a descubrir. Los últimos delitos de colusión han sido hechos por ¿quiénes? Por quienes desde adentro han dicho que hay colusión. En la farmacia se supo por uno de adentro. Esa era la explicación del expresidente Ricardo Lagos. Así quedamos por un lado con una institucionalidad que en la parte económica, en la parte de las multas funciona, pero que en la parte penal queda desprovista de cualquier sanción real. Veamos cómo funcionaron estas dos cosas en el caso de las farmacias. El tema económico. El 9 de diciembre de 2008, la Fiscalía Nacional Económica interpuso un recurso ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia contra las 3 cadenas de farmacias denunciando esta colusión. El 13 de marzo de 2009, FASA, Farmacias Ahumada, reconoce los hechos, admite que efectivamente se coludió y colabora con la Fiscalía Nacional Económica en entregarle la información para aprobar esta colusión. A cambio, la Fiscalía llega a un acuerdo con FASA, la multa es de solamente $1 millón y además hay una compensación a los clientes afectados por 2.500 millones de pesos. El 31 de enero de 2012, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sanciona a las 2 farmacias que quedaban, Cruz Verde y Salcobrand, con multas por $19 millones, una sanción y una multa que fue ratificada y confirmada en un fallo unánime de la Corte Suprema. Esta es la arista económica. La arista penal, bueno, todo resultó mucho más difícil y mucho más infructuoso al final. El 30 de marzo de 2009, ante estos antecedentes, la Confusam
el Colegio de Matronas y los parlamentarios Guido Girardi y Gabriel Silver presentan una querella criminal por este delito que les explicábamos antes, el del artículo 285, adulteración fraudulenta del precio natural de los productos. La Fiscalía comienza a investigar, se da cuenta que es un caso muy difícil debido a la no existencia de un delito que realmente lo tipifique y por eso, en el año 2013, decide llegar a un acuerdo y firma un acuerdo con las defensas de los 10 ejecutivos que estaban imputados. Por este acuerdo, los 10 imputados debían realizar clases de ética empresarial, un asunto que en su momento también fue bastante escandaloso, y además pagar a instituciones de beneficencia 255 millones de pesos. El caso entonces se terminaba, no se iba a juicio oral, a cambio de ir a estas famosas clases y de pagar esta cifra a instituciones de beneficencia. Sin embargo, la Corte de Apelaciones, ante el escándalo producido, revocó la decisión y por lo tanto obligó a la Fiscalía a que fuera al juicio oral. La Fiscalía fue entonces, más bien a regañadientes, al juicio oral y este juicio, como sabemos, acaba de culminar esta semana con el fallo que absuelve a los 10 ejecutivos del caso. ¿Cuál es la situación de la libre competencia en Chile? ¿Tenemos realmente normas adecuadas a la luz de todo lo que hemos sabido? ¿Hay más casos de colusión que hoy no se detectan, no se investigan y no se sancionan? Eso se los vamos a contar a la vuelta de una pausa en Viaje al Centro de la Noticia. Queremos seguir hablando del caso Farmacias, ahora que estamos de vuelta en Viaje al Centro de la Noticia, pero también más ampliamente de qué pasa con la colusión en Chile, con otros casos y en general, de si las normas que tenemos realmente permiten la libre competencia en nuestro país. Para ello tenemos a una experta en la materia, María Elina Cruz, directora del Centro de la Libre Competencia de la Universidad Católica. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación, Daniel. ¿Debería ser delito o no una colusión como la de las farmacias? Mira, si tú me preguntas así directamente, en principio yo creo que hay mucha gente que tiene un argumento válido en decir no debiera ser un delito por la razón de que esto pasaría a los juzgados criminales. Y en ese sentido, toda la plata que como país hemos invertido en la institucionalidad de libre competencia, ¿no es cierto?, que tenemos 80 personas en la Fiscalía, unas 12 personas más, ¿no es cierto?, en lo que es el tribunal mismo de libre competencia, hemos adoptado un camino, digamos, por la especialización y en circunstancias que ahora la conducta más importante de la libre competencia, como es la colusión, la queremos sacar y entregársela a los juzgados del crimen. Entonces, en ese sentido, yo pienso que hay un punto en decir que es muy complicado desde el punto de vista institucional crear el delito. Sin embargo, también yo pienso que aquí en el Ministerio Público, me ha tocado discutir con ellos en las comisiones de economía, muchas veces me han dicho que si no, ellos no hubieran demandado por el artículo 285, que no sirvió de mucho, ¿no es cierto?, hubieran demandado por otro artículo y que van a encontrar o la estafa o la asociación ilícita o cualquier otro tema. Por lo tanto, yo creo que sí debiera ser delito por la razón de que es la mejor alternativa. Prefiero tener un artículo que sea específico de la colusión, que se pueda usar para colusión, antes de que no estén demandando por una cosa que no calza perfectamente con una conducta colusoria. Uno de los argumentos que se dan en contra de que sea delito es el hecho de decir acá tiene que haber alguien que se autodenuncie, digamos, tiene que haber alguien que delate lo que está ocurriendo. Y esa delación tiene que ser compensada para que tenga algún efecto. ¿Puede haber delación compensada si la colusión es un delito criminal? Solo y exclusivamente si se extiende también a la sanción penal. O sea, si también te cubre la pena de cárcel, no como hoy, que hoy te cubre solo de la multa y no de las potenciales demandas que pueda hacer el Ministerio Público, ya sea por el 285 o cualquier otro artículo que se le ocurra. Y así está establecido en el proyecto de ley hoy día. Entonces, si es que eso se logra, que va a ser una pelea con el Ministerio Público, no me cabe duda, en el punto de vista del Senado, ya lo ha sido en el Parlamento, yo creo que sí se va a lograr y esperemos que se logre, porque desde el momento que se introduce esa delación compensada en la mayoría, o sea, en un 100% de los países en que la han introducido, digamos, los casos han aumentado exponencialmente, hasta 400% al mes, o sea, es una cosa realmente impresionante. En general, las sociedades determinan qué conductas son lo suficientemente graves para ser consideradas delitos y cada sociedad considera que hay ciertas conductas que, por ejemplo, el robo o el homicidio, para irnos a otras cosas, son conductas que son de delito. ¿La colusión es una conducta tan grave? ¿Tiene una gravedad mayor para la sociedad? Yo
pienso que las conductas de libre competencia en general tienen una gravedad en general que son contenciosas. Por un lado tenemos la colusión. La colusión no es nada más que una manera elegante de decir robo, ¿ya? Es un robo a mano armada, si tú quieres, porque estás despojando directamente al consumidor, ya sea final o intermedio, de una parte del precio, ganando a costa de ello, ¿ya? Y no es poco. No es poco, por ejemplo, hay un video muy famoso de la lisina, de un cartel de la lisina en Estados Unidos, ¿ya? En el cual un joven de 25 años que había recién egresado de Princeton se da cuenta que hay un cartel internacional respecto a este producto, ¿ya? El FBI le pide que siga colaborando. Él lo va a delatar y le pide que le siga colaborando. Literalmente, y quiero decirlo porque es interesante, tú ves a los empresarios que se juntan siempre fuera de la jurisdicción de Estados Unidos para no ser perseguidos por ello, se juntan y él los graba, ¿ya? Y se juntan en hoteles, ¿ya? Oscuros, fumando, y dicen, tú eres mi amigo, vamos a perjudicar a los consumidores que son nuestros enemigos, ja, ja, ja. Y es verdad, o sea, el video es cierto y lo pueden buscar todos en YouTube, existe, ¿ya? Eso por un lado. Y por otro lado, la conducta que la libre competencia mira no es nada más que decir el matonaje elegantemente, que es el abuso de posición dominante. Entonces, en definitiva, yo creo que de todas maneras esto es configurativo de un delito o de una conducta potencialmente muy peligrosa para la sociedad. Sabemos que está el caso de la farmacia, está el caso de los pollos, el de los buses. Hay algunos casos, pero no son tantos los casos que denuncia la Fiscalía Nacional Económica. ¿Es porque hay pocos de estos casos de colusión en Chile o porque no se investigan o no se denuncian adecuadamente? La verdad es que hay poquísimos casos, sí, me dejas decir, y yo creo que hay muchos más casos en Chile, y la razón es simple, seríamos el único país del mundo que tendría pocos casos de libre competencia y de colusión. O sea, en Estados Unidos solamente se descubrieron 2 casos la semana pasada, ¿ya? Y gigantes. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día en Chile no se están detectando los casos, más que el trabajo de la Fiscalía, que puede escuchar, puede interceptar comunicaciones, puede hacer todo eso, nos falta la delación compensada. Porque ese instrumento que se llama en España clemencia, en que alguien va y pide, ¿saben qué? Les dice, me delato y no me sancionen, pero yo ofrezco pruebas para perseguir. Ese instrumento es el que nos falta. Y la verdad es que, aunque el Ministerio Público le vea que hay una falta de justicia, es la única forma de perseguir y detectar los carteles en el mundo. Y no sé si esto ya lo he repetido, pero el año 2010, en que se introdujo en España, yo creo que fue el último país en introducirlo, la presión de la Unión Europea era enorme, ¿ya? 10 abogados dormían afuera, ¿no es cierto?, de la Comisión de Competencia, que se llama ya, para ser los primeros en delatarse. Entonces pasaron de tener 2 casos al año a tener 10 casos en un mes. Entonces tú te fijas que aquí no hay un contrasentido hoy día en Chile. Gracias al caso farmacias hay un contrasentido. Porque en definitiva, si las personas vienen a delatarse, se les exime de multa, pero no de sanción penal. Ahora, hoy hay una sanción de multa que es importante para las empresas, digamos, para la farmacia. Uno puede decir si es más importante que lo que ganaron, pero en fin, por lo menos hay una multa a la empresa. ¿Qué pasa con las multas a los ejecutivos que cometieron esa colusión? Eso es muy importante, yo creo también, porque hoy día existe la posibilidad de multar a los ejecutivos, a los directores, a los vendedores, ¿ya? A quien sea que haya participado de la colusión. ¿Por qué no se hace? Es una excelente pregunta. Y habría que preguntarse a la Fiscalía Nacional Económica, ¿ya? Aquí el Fiscal Nacional Económico ha dejado de pedir multas personales en los casos claves de libre competencia, ¿ya? Porque digamos que los casos claves son farmacias que probablemente en el primer caso podamos perdonarlo, ¿ya? No estábamos seguros. ¿Ya? Pero después, el caso Pollos, que tenía tremendamente prueba, ¿no es cierto? El caso Buses, en que también había mucha prueba porque había una delación compensada. Y hoy día en el caso Navieras, que 2 de las 5 navieras están confesas, en ninguno de esos casos el fiscal ha pedido multas personales. Y estas multas son hasta 30 millones de dólares, ¿ya? No estoy sugiriendo que pongan esa cantidad, pero sí estoy diciendo que la OCDE, digamos, establece que el disuasivo más demostrado en contra de la colusión es la multa personal, la que duele el bolsillo, porque además la ley establece que la empresa no puede pagarla y que si existiera un seguro, tampoco el seguro puede pagarlo. Se tiene que salir del bolsillo de la persona, ¿ya? Y la Fiscalía en eso ha sido absolutamente renuente a pedir esta sanción personal. Porque hoy el panorama, lo que vimos con la farmacia, por ejemplo, es que los ejecutivos fueron absueltos por la justicia, entre otras cosas porque el delito específico no existe, y además tampoco se les aplican las multas personales, por lo tanto ellos ni pagan con multa, ni pagan con cárcel por su acción. Entiendo, pero eso
Yo creo que es como el primer caso de colusión que se descubrió en Chile, entre medio, no se demandó el laboratorio, yo creo que se fue aún peor, que no pedí multas personales, ¿cierto? No se requirió, pero estábamos en un ambiente que era la primera vez que alguien se venía a confesar que teníamos una cosa fuerte, no habían atribuciones de la Fiscalía, en cambio ya fuimos aprendiendo, se le dieron atribuciones a la Fiscalía después para escuchar, no las tenía cuando se generó todo este caso de las farmacias. Ahora hay mucha prueba, digamos, o evidencia dura, como decimos nosotros, directa, de muchas colusiones. Yo no sé si todos estos casos, como los pollos, se van a definitivamente condenar por la Suprema, o por ejemplo, si el caso Naviera se va a ganar, pero hay muchas razones para pensar que se van a ganar, ¿ya? Porque 2 de las 5 confesas es bastante, y ofreciendo pruebas. Entonces tú preguntas por qué en esos casos, que además hay personajes involucrados en los cuales, digamos, tienen suficiente dinero, no vas a estar quebrando a la persona, y tampoco sugiero que sea así porque sería un contrasentido. ¿Por qué no hay una multa personal? Si es que esto es una cosa que se ha repetido muchas veces y lamentablemente el mismo tribunal lo ha dicho, y el tribunal no puede imponerlo si es que la Fiscalía Nacional Económica no lo solicita. En el escenario actual, con la ley que tenemos, con lo que está haciendo la Fiscalía, ¿podemos suponer que hay muchos casos de colusión que hoy no se detectan, no se investigan y no se sancionan de manera adecuada? Sí, porque, como te digo, si no seríamos el único país del mundo que somos tan buenos en que no hay ninguna colusión, hay 3 colusiones al año. O sea, por darte un ejemplo, en Brasil hay 200 procesados ya, y habrán otros 100 en la cárcel. O sea, Brasil, definitivamente en Latinoamérica, Brasil es la jurisdicción que mejor aplica la libre competencia en términos de colusión, y sí ha sido reconocido también por los organismos internacionales. No puede ser que nosotros, está bien, Brasil es un gigante, pero nosotros somos un país concentrado, somos un país que tiene cierta tendencia, ¿no es cierto?, que se generan colusiones, y no hay ningún incentivo para poder desbaratarlas. Por lo tanto, el hecho de que varios mercados en Chile, no solo el de la farmacia, podemos nombrar muchísimos mercados más, sean mercados concentrados, donde hay tal vez 2, 3 o 4 actores que dominan el 90% del mercado, ¿es un factor que hace más fácil coludirse? Es más fácil, es un indicador, pero solamente un indicador, no significa que necesariamente así. Digamos, no necesariamente se van a coludir, pero es mucho más difícil coludirse entre 10 que coludirse entre 2, o sea, por la teoría económica. Y en ese punto, también para evitar que haya una cantidad de monopolios o de oligopolios en el país, ¿se está haciendo todo lo posible por parte de la Fiscalía Nacional Económica o del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? Yo pienso que en ese sentido hay que tener cuidado porque lo que hace el tribunal acá es ver las fusiones, ¿ya? Eso viene de la ley nueva como una obligación. Antes no había una obligación, y no existe aún todavía una obligación legal de consultar las fusiones sobre cierto monto, por supuesto, porque bajo cierto monto no tiene ningún sentido. Entonces hay que tener cuidado, la concentración es luz amarilla. Entonces el tribunal tiene que mirar con mucho ojo y ver muy bien cómo se analizan las fusiones, porque eventualmente pueden dar lugar efectivamente no solo a colusiones, sino que a abusos de posición dominante como conductas unilaterales muy fuertes, ¿no es cierto? Y una vez que eso ya ocurre, como te comentaba ayer en el caso de los bancos, por ejemplo, en Estados Unidos, que los dejaron fusionarse a tal punto que ya el sistema financiero colapsó y hubo que rescatarlo, ¿no es cierto? Ya se genera una situación imposible. Entonces hay que fijarse, no es que sea luz verde ni luz roja, pero es luz amarilla, y en ese sentido yo pienso que las autoridades deberían darle más peso y deberían ver mejor qué fusiones se autorizan y cuáles no, porque el hecho de que solo se haya negado una fusión en sobre 40 años de ejercicio de libre competencia, yo creo que no es un tan buen indicador, si tú me preguntas. María Elena Cruz, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Viaje al Centro de la Noticia. Gracias a ti, Daniel. ¿Qué han establecido los problemas? Hay tarea pendiente para la Fiscalía, hay tarea pendiente también para los legisladores. De eso vamos a hablar a la vuelta de esta pausa en Viaje al Centro de la Noticia. Banchile Inversiones presenta Claves para el inversionista. Las acciones son uno de los instrumentos financieros más tradicionales a los que una persona puede acceder. Mediante ellas, el inversionista se convierte en dueño de una parte de la compañía a través de la compra de estos papeles. El precio de una acción es determinado por la traducción monetaria que el mercado hace sobre una empresa, reflejando su éxito en negocios y activos. Por esto, es importante invertir en acciones a mediano y largo plazo, porque el tiempo tiende a neutralizar la volatilidad de sus precios. A través de Banchile Inversiones podrás acceder al mercado accionario nacional, al mercado integrado latinoamericano y a más de 70 empresas norteamericanas que transan sus papeles en la bolsa chilena.
Break Inmobiliario. Es hora de vivir la exclusividad en un entorno que fusiona aire, espacio y mar. Ven y vive en Edificio Velas de Montemar. Ten el privilegio y disfruta del paisaje de la costa de Montemar. Goza de tu día al máximo. Velas de Montemar es diseño vanguardia, con espacios creados para el descanso y entretención. Conéctate con el entorno. La comodidad y luminosidad de sus departamentos están pensados para que tu día a día sea más placentero. Edificio Velas de Montemar. Un nuevo proyecto de APSA Inmobiliaria. Break Inmobiliario. Ahora o nunca, liquidación total de Despegar.com. Despega a toda América con ofertas goleadoras y paga tu viaje en muchas cuotas. Compra donde todos compran, en la liquidación total de Despegar.com. Aprovecha y viaja con Despegar.com. Despegar.com. Viajar es posible. Estamos entre los 4 mejores y la copa está cada vez más cerca. Gracias, Roja querida, por dejar el corazón en la cancha. Por tanto esfuerzo, por darlo todo. Nos hiciste gritar y apretar los dientes. El capitán cerró el arco. Medel se hizo gigante. Llegaron los cambios y con ellos los abrazos. Por fin, Isla, Isla, Isla. Recibiste la magia de Valdivia. Vamos, chilenos. Hoy más que nunca, la felicidad tiene un color. Analizamos los temas que marcan los destinos del país. Periodismo comprometido y pluralista. Personajes que marcan la agenda. Actualidad central, discusión abierta. Presenta Universidad Central. Ya estamos de vuelta en viaje al centro de la noticia para seguir hablando de la corrupción de las farmacias, pero también de qué pasa en general con este tipo de prácticas contra el libre mercado en Chile y cómo irlas solucionando. Para ello nos acompaña la diputada independiente Carla Rubilar. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y también el exdiputado Jaime Mulet, además quien presentó la querella penal en el caso de las farmacias. Muchas gracias también por acompañarnos. Gracias a ti, Daniel. En primer lugar, cuando se presenta esta querella, ustedes sabían que era bastante difícil lograr algo, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Era difícil, sí. Pero no imposible. Pero era difícil, sin duda. Habríamos una arista penal que no es tradicional que se siga en materias de libre competencia. Pero dentro de estas materias que nos interesaban mucho, por cierto, encontramos este artículo del Código Penal, el 285, que es el que fundamentamos la denuncia primero y después la querella. Y bueno, ya por lo menos logramos en un tribunal tener un voto, el voto de minoría, muy bien fundado, y a través de la vía de la nulidad pretendemos repetir este juicio porque creemos que tenemos la razón y que hoy día existe la sanción a la colusión en la forma de alteración fraudulenta de precio del 285. Lo que pasa es que los abogados, las defensas de los inculpados en general, cierto, manifiestan que estaría derogado, que no corresponde, que el código es muy antiguo, pero el tipo es muy claro, de manera que la sanción a nuestro juicio está vigente. Y entre paréntesis, Daniel, los 3 jueces, los de mayoría y los de minoría, reconocen que está vigente el artículo 285. Carla, ¿sirve ese artículo 285 o hay que cambiar la ley para poder perseguir efectivamente la colusión? A ver, a mí me encantaría que sirva, porque me encantaría que pudiera sancionarse efectivamente. Ahora, claro, puede ser interpretado por jueces, como fue lo que pasó en el caso actual. ¿Qué es lo que pasa? Claro, lo fundamentan en la antigüedad, lo fundamentan en que era para penalizar estas vendas de telas, ¿no es cierto?, de los años antiguos, y que no justificaría ahora, y que efectivamente el 2004, cuando creamos la institucionalidad, se derogó. Y por tanto, claro, vamos a estar muy atentos a esto, pero por lo menos ya está echándose a andar todo lo que es la legislación para sancionar la colusión. Y a mí lo que me da pena, y yo creo que es la reflexión que uno tiene que hacer, es primero, ¿por qué el 2004 lo derogamos? Segundo, ¿por qué el 2009, cuando se genera un revuelo nuevamente por este mismo tema, se hace una modificación, se le entregan más atribuciones a la Fiscalía, se aumenta la prescripción que antes era 2 años, 5, pero no ingresamos
la sanción penal de la colusión. A ver, hagamos las preguntas, Jaime. Eras parlamentario, eras diputado en la época en que se produce el año 2003, claro. El 2003, pero sí. claro, cuando se elimina el delito de colusión. Efectivamente. ¿Por qué los parlamentarios transversalmente apoyaron eliminar el delito de Yo colusión? creo que, mira, yo en eso deposité la confianza en el Ejecutivo, era parlamentario por primera vez, si mal no recuerdo, y se nos dijo que no se aplicaba, que en definitiva iban a subir como efectivamente subieron las multas, y que iban a apostar a la multa, digamos, a sanciones económicas. Yo creo que fue un error, sin lugar a dudas fue un error. El otro día creo que lo reconoció el propio presidente Lagos. Pero además yo no quiero quedarme casado con que se derogó, si bien es cierto se derogó, pero está el artículo 285 vivo y vigente. Y si bien es cierto antiguo, también es antiguo ese código para decir que el que mate a otro comete homicidio. Claro. Y el homicidio es homicidio, la alteración de precio durante muchos siglos. Pero había una ley específica, que era el decreto ley 211, que sí amplio. Penalizaba claramente la colusión y eso se derogó. Era amplio, se derogó y no se aplicó. ¿Fue un error? Fue un error de todas maneras. Y el problema es que volvimos a cometer otro error. El 2009, cuando tuvimos la oportunidad, porque, claro, tal vez la colusión no habría funcionado, pero en los delitos que se cometieron después habríamos cubierto una cantidad importante que hoy día vamos a recién empezar a cubrir con la legislación que estamos haciendo y que hoy día aumenta de 5 a 10 años, etc. Okay, ¿y el 2009 ya los dos eran diputados? Sí. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasó esa ley sin que se restableciera el delito de Nosotros colusión? hicimos el punto en su momento. Incluso le preguntamos, y yo me acuerdo, creo que Jaime también lo hizo, el punto de por qué no se estaba nuevamente incluyendo la sanción penal del delito de colusión. Se nos dieron muchas explicaciones, que iba a desincentivar la delación compensada y que por lo tanto se cruzaba y que internacionalmente cuando había delación compensada, que era lo que estaba permitiendo sancionar la colusión de las farmacias con la denuncia de farmacia ahumada, esto finalmente iba a ser malo. Esa fue la explicación que se nos dio en el 2009. Pero finalmente uno se encuentra con que hoy día, y uno revisando la legislación comparada, claro, hay que hacerlos calzar, hay que impedir que la sanción penal desincentive la delación compensada y hay que buscar una fórmula. Pero también es cierto que desincentiva bastante esto que está pasando y es cosa de revisar la legislación comparada. Ahora, hay mucha explicación de por qué finalmente la legislación sale así. Hay poca sensibilidad en general con el tema de los delitos de cuello y corbata, de los delitos económicos. Recién la directora del Centro de Libre Competencia de la Universidad Católica nos decía, la colusión es un robo a los consumidores. ¿No está claramente esa sensibilidad tal vez en general entre los legisladores? Mira, yo creo que... No, yo creo que hay legisladores que se han preocupado, yo lo hice en su oportunidad, pero tú te encuentras con quienes defienden, de alguna manera, no tienen una visión crítica respecto de la concentración económica. Hoy día en Chile la concentración de mercado elimina la libre competencia, impide la libre competencia. Entonces aquí hay que tomar medidas más radicales. Y yo creo que hay muchos intereses que de alguna manera defienden la postura de los poderes oligopólicos que hay en nuestro país. Y yo no es que quiera estatizar, sino que yo quiero que haya libre competencia. Las cadenas de farmacias mataron a prácticamente todas las farmacias pequeñas. Tienen integración vertical, o sea, algunas son dueñas de laboratorios, de distribuidoras, manejan el 90% de los remedios y tenemos una institucionalidad en materia de libre competencia muy débil todavía. Entonces creo que falta sanciones más severas y también decisiones más duras. Yo creo que hoy día el artículo 285 está vigente, se ha pronunciado de alguna manera respecto a la colusión la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, en otros fallos, y yo creo que aquí hubo debilidad de un tribunal de primera instancia, el tribunal oral, te fijas que resolvió esto y se dejó seducir por la presión de grandes estudios jurídicos que hay detrás, trajeron peritos de Estados Unidos, en fin, todo un despliegue, millones de dólares gastados para defender, y bueno, son jueces de carne y hueso y algunas de alguna manera fueron seducidos por los argumentos, ¿te fijas? Gracias a Dios uno no lo fue, estableció un muy buen fallo de minoría y creo que el Ministerio Público, solo ahí con la ayuda nuestra, el fiscal Retamal hizo un buen trabajo en la parte que le toca a él en los últimos años de este caso, pero falta, sin lugar a duda, mayor fuerza todavía, mejorar la legislación, pero sobre todo aplicar bien la ley. Si lo que hay, sirve. Carla, ¿por qué una y otra vez parece haber que, y ya lo vimos en el 2009, cuando aparece el escándalo de la farmacia, parece que había un gran consenso en que esto tenía que ser penalizado, se envió un proyecto de ley y al final todo se termina diluyendo? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, yo comparto con Jaime que hay mucha presión muchas veces de los grandes poderes económicos. Estos son grandes poderes económicos, lo vimos en la ley de fármacos. Las farmacias estuvieron fuertemente presentes, los laboratorios fuertemente presentes. Es un tema que es innegable, que cruza muchos conflictos de interés.
Pero yo creo que, y tomando el punto que tú le hacías a Jaime, los delitos de cuello y corbata son tan o más graves que los otros delitos de robo. Porque muchas veces alguien que roba lo puede hacer por necesidad o porque no ha tenido oportunidad en la vida. Los delitos de cuello y corbata son delitos de gente que ha llegado a la universidad, que tiene título, que habitualmente tiene una situación económica bastante buena. O sea, ¿qué justificación tiene un robo de esas personas más que el lucro, la usura, el lucro desmedido como usura desmedida, etcétera? Entonces, nosotros tenemos que ver sobre todo el tema y no comparar, por ejemplo, lo que puede ser una colusión de televisores o de lo que sea, con lo que son las colusiones como en el caso de la farmacia o los medicamentos. Hay algunos que creen la teoría de los penalistas de que lo que necesitan es resarcir y devolver el dinero. Entonces, que para eso tenerlo en la cárcel no es lo mejor porque necesitamos que el señor siga trabajando y pague los 300, 400 millones, qué sé yo, que le van a dar de multa. Pero en el caso de estos temas sensibles como la salud, los medicamentos, el daño no es solamente del bolsillo de la gente. Significa que no alcanzó muchas veces a tener su medicamento porque no tenía los recursos. Le dañó su salud, algunos, y no tenemos las estadísticas, pueden haber empeorado su situación de salud. Entonces, no basta muchas veces en estos casos considerar solamente que devuelvan el dinero o que paguen una multa, sino que realmente asuman con cárcel el daño enorme que le hacen a la población, como en el caso de la colusión de los medicamentos. En este caso, por ejemplo, en el caso de la colusión de la farmacia, se priorizaban los medicamentos para pacientes crónicos, porque ellos evidentemente no podían dejar de tomarlos. Eso además no un los asunto podían ético cambiar. Que es mayor, claro. Los medicamentos con receta, fundamentalmente, que no los pueden cambiar. Si es algo muy bien hecho, muy bien urdido, para perjudicar a cientos de miles de personas con sus remedios. Es brutal. La Corte Suprema dijo que era grave, la Corte de Apelaciones, por eso a mí me extrañó tanto cuando estas dos juezas el día de antes de ayer, ¿cierto?, fallan y dicen que si bien es cierto hubo colusión, no hubo engaño, digamos, no estuvo el elemento de fraude. Y el elemento de fraude es evidente, está en el tipo, está en la descripción del delito. Seamos optimistas por un momento. ¿Cómo debería ser una ley ideal que efectivamente lograra desincentivar estas conductas, penalizarlas, etcétera? ¿Cómo debería ser la ley? A ver, yo creo que tiene en primer lugar que establecerse sanciones muy duras. Penas de 10 años, de 15 años, presidio mayor en su grado medio, máximo. O sea, tienen que ser penas graves, porque aquí se daña a mucha gente que está en la absoluta indefensión. Hay que describir los tipos penales, hay un tipo como el 285, otro como el que existía antes. Yo creo que no es tan complejo, si lo que no hay, Daniel, es la voluntad. Aquí está todo de alguna manera infiltrado. Fíjate que, por ejemplo, en el caso farmacia que me tocó a mí, uno veía abogados de grandes estudios jurídicos defendiendo a todas las farmacias de izquierda, como el señor Nureddin Hermosilla y todo, y es un excelente abogado, no quiero decir que no, de centro como Luis Ortiz, que vinculado a la democracia cristiana y un gran abogado, de derecha como, no sé, Juan Domingo Costa, que trabajaba para el gobierno de Piñera, excelentes abogados, pero tenían prácticamente todo el espectro político detrás. Entonces muy difícil, ¿te fijas? Y hay gente que haciendo, digamos, peritaje, en fin, mostraron un despliegue tremendo, entonces es difícil. Por eso que hay que tener fiscalías de alta complejidad también. No todo pasa por mejorar los tipos legales, las descripciones de los delitos. Eso siempre son argumentos de los buenos abogados, y lo digo buenos abogados. Es que esto no está sancionado, entonces hay que sancionarlo de mejor manera. Pamplina está sancionado. Hay que tener también tribunales especializados, fiscalía de alta complejidad. Hay, por ejemplo, peritos que yo los he visto hablar, incluso aquí mismo en CNN, que aparecen como peritos independientes, como la señora de la Universidad Católica, que la vi el otro día, y que fue perito de Cruz Verde, digamos, en el caso farmacia. Y no aparecen como independientes dando opinión. Entonces yo creo que es grave. Está todo como mezclado y hay mucho poder y mucho dinero detrás. Ahora, uno de los temas que se ha dicho y lo han puesto sobre el tapete, por ejemplo, miembros del propio Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que dicen que no están de acuerdo con convertir estas conductas en delitos porque dicen eso desincentivaría que pudiera haber una delación compensada y por lo tanto no se podrían descubrir las colusiones, porque claro, no habría multa para esas personas que denunciaran, pero sí se pondrían a penas de cárcel. ¿Cuál es la respuesta a ese argumento? Sí, ese fue el argumento del 2009, y nos convencieron con ese argumento, para ser honesto, a pesar de que dimos la pelea. El argumento que usan algunos
miembro del Tribunal de la Libre Competencia no es tan real cuando uno ve la legislación extranjera y uno se da cuenta de que, claro, que es posible compatibilizarlo y que incluso se pueden hacer diferencias. Se puede decir de que las sanciones penales de los que hacen delación compensada sean completamente menores, que terminen saliendo en libertad porque es una suerte como de colaboración sustancial. Es decir, esa figura se puede hacer. Ahora, lo que no debe ser, y probablemente eso es lo que más molesta en la Fiscalía de los delitos del Tribunal de la Libre Competencia, es que no sean dos caminos, que de una u otra forma puedan argumentar de que esto ya había sido juzgado y que ahora finalmente este otro camino ya no podría ser y no es válido porque uno tiene que ser juzgado una vez. Entonces ellos lo que más defienden, siento yo, es que esté todo bajo un paraguas de lo que es el control de este delito. Que de hecho fue un argumento que en su momento usaron los abogados de la farmacia, que decían esto ya lo vio la Corte Suprema, ya determinó que hay colusión, pero no podemos hacer otro juicio por lo mismo. Entre los múltiples argumentos que usaron fue ese también el que usted señala muy bien. El de la cosa juzgado, el non bis in idem, digamos, nadie puede ser juzgado. Pero ese argumento era falaz también, porque los que fueron sancionados en el Tribunal de la Libre Competencia fueron las farmacias, las sociedades farmacéuticas, las empresas, digamos, las personas jurídicas. Y el 285, el tipo penal, iba dirigido contra las personas. Eso también fue rescato de los 3 magistrados que fallaron. Quedó claro, digamos, que se rechazó la excepción planteada por alguna de las defensas en ese sentido. Y se estableció que no hay cosa juzgada, de manera que corresponde el juzgamiento, reconocen la validez y la vigencia del 285. Hay avances, por eso que, Daniel, vamos a pedir la nulidad para que esto sea visto por un tribunal que califique de mejor manera, de la manera correcta, a nuestro juicio, los hechos. Hay algunos casos, el de la farmacia sin duda es el más emblemático, el de los pollos ha sido conocido por la opinión pública, el de las navieras, pero en general son muy pocos los casos si los comparamos con otros países, con lo que ocurre en España, con lo que ocurre en Brasil, en Estados Unidos. ¿Es que los empresarios chilenos se coluden mucho menos que otras partes? ¿O es que no tenemos la herramienta para descubrirlo y para perseguirlo? O sea, la herramienta más poderosa para descubrirlo y perseguirlo fue el 2009, cuando se le permitió a la Fiscalía hacer una suerte como de FBI, meterse, incluso descerrajar, hacer un montón de cosas. Esa herramienta, más el aumento de la prescripción, de que fueran 5 años, contribuyó a apoyos y otros. Es decir, efectivamente nos faltaban herramientas y se notó. Cuando las tuvo, mejoró la situación y yo la verdad es que no creo que nos coludamos menos. Creo que probablemente hemos tenido menos fiscalización, menos herramientas. Recién también la ciudadanía está mucho más empoderada. Tenemos sociedades de consumidores mucho más activas que antes no teníamos. Los otros países que señala la sociedad de consumidores son tremendamente poderosas. Acá en Chile hay esfuerzos con ADECU y otros grandes que se destacan, pero son incipientes, nacientes. Probablemente por esa mezcla es que todavía nosotros no tenemos claridad de cuánta colusión tenemos nuestros empresarios. ¿Hay poca colusión en Chile o es que no la descubrimos y no la investigamos? Yo creo que hay mucha. Yo creo que el poder económico y las empresas han infiltrado el poder político y creo que ese es uno de los problemas graves. Ha quedado al descubierto en los últimos meses la relación que hay, que el mundo no la sabía, la ciudadanía no la sabía. Senadores que hacían informes, diputados que seguían trabajando, una cosa realmente horrorosa. Y obviamente, aunque no lo digan, digamos, gente que se inhibe en fiscalizar y evidencian una mala práctica que espero yo se castigue. Y yo creo que está sancionada, porque también anda diciendo que no existe sanción y que hay que legislar. Hasta la presidenta hizo un discurso ante el cambio de gabinete en ese sentido. Entonces yo creo que pasa eso. En Chile lo que falta es mayor fiscalización y yo creo que eso es perfectamente posible hacerlo en la medida que los medios de comunicación que han ido colaborando activamente ahora y en la medida que se sancione esta brutal relación que hay entre la política y el dinero, que ha debilitado el Estado. O sea, hoy día tenemos un poder ejecutivo debilitado, un poder legislativo debilitado, y yo espero que no se debilite el poder judicial, por lo menos veo un ministerio público bien activo, y que se corrija este error, creo yo, del tribunal oral que vamos a pedir la nulidad. Jaime Mulet, Carla Rubilar, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias. Gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en este capítulo de Viaje al Centro de la Noticia. Los esperamos la próxima semana con otro viaje.